alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, lo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios eres porque vivimos escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Gracias, mamá. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar. Eres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Se me juntaron los errores, se me acabaron las maneras y me lancé como sin fuerzas. Eres el agua que se llena, las energías lo que suena, la fe me corre por las venas y va directo a mi condena, pero llevaste tu... Dios, que no sepa la calle. Es electricidad bajo mi piel, es imposible contenerla. Tesoro que no pude merecer, quiero que todo el mundo vea. En la montaña y en el valle, en la iglesia y en la calle, en el desierto y en la playa. Esto lo llevo a donde quiera que yo vaya.
Vivía en sombra y tú me alegraste de muerte a vida. La historia cambiaste. Ahora no camino sola, tú me dices no es mal. Dicen que eres invisible y yo te miro en las calles. La salida eres la cura que quita todos los males. Si lo sabe Dios, que no sepa la calle. 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 Vivía en sombra y tú me alumbraste. De muerte a vida, la historia cambiaste. Vivía en sombra y tú me alumbraste. De muerte a vida, la historia cambiaste. Vivía en sombra y tú me alumbraste. De muerte a vida, la historia cambiaste.
Muy bien, un fuerte saludo a todos. Antes que nada, una pequeña disculpa por las incongruencias que había en las canciones, pero mi internet falla un poco, sobre todo el de la laptop. Pido una disculpa porque escuchaba medio desfasado. Sí, lo siento, en verdad. Bueno, en fin. Pasando a lo que nos surge, es un honor, un gusto estar con ustedes, Cosette, Jessica, Yamile, Pilares, Fernando, Roy, eh, 28A Montañez. Eh, Muchísimo gusto, es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, esperando que todos se encuentren perfectamente bien en Dios. Y bueno, en fin, sin más aclaraciones por el momento, vamos a pasar a la administración de hoy. Pero, primeramente me gustaría iniciar con una oración para que el Señor nos dirija y ponga nuestros corazones a escuchar su palabra. ¿Vale? Entonces, iniciamos. Padre nuestro, abacados, Señor bendito, te damos las gracias, Señor, por un día más de vida, un día más que nos permite estar aquí, escuchando tu bendita palabra, Señor. Gracias, mi Dios, por nuestros corazones dispuestos para escuchar tu palabra, que no sea la palabra de los hombres, sino tu palabra, Señor, la que nos llegue y se siembre en nuestros corazones y la podamos llevar a nuestra vida, Padre mío. Gracias nuevamente porque has traído a cada uno de mis hermanos, Señor, aquí ante tu presencia, Padre. Gracias, mi Dios, porque todas las cosas son buenas en tu luz, Señor, mi Dios. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo Jesús. Amén. Vale, pues. Bien. Entonces, iniciamos, por favor. Muy bien. ¿Todos la ven? ¿Todos me escuchan perfectamente bien? Sí. Muy bien, perfecto. Vale. Muy bien. El tema que nos compete hoy es la oración. Creo que todos alguna vez hemos escuchado hablar de ese término, orar, rezar. Pero bueno, la oración. En fin, muchas veces pensamos que Dios es una especie de genio que nos va a cumplir todos nuestros deseos, ¿no? Que con cualquier cosa que pidamos, va a ser, quiero un coche, ahí está, quiero una casa, ahí está, quiero esto, aquí está. Ajá. Muchas veces pensamos eso y tenemos el error a confundir eso. Pero bueno, con esto vamos a ver que no es así. Entonces, si eso no es orar, si no es pedir por pedir, entonces, básicamente, ¿qué es la oración? Muy bien, en general, la oración es hablar con Dios, haciéndole una petición, ruego, súplica, mediante este medio de comunicación que es sencillo, directo, que se puede hacer en cualquier lugar, hora, circunstancia o necesidad, y surge del corazón humano. ¿Qué quiere decir esto? Que es cualquier habla, cualquier momento, ¿sí? Que nosotros nos comunicamos con Dios, una charla directa con Dios. También otro concepto es el derramamiento del corazón del hombre ante el Creador. Cuando nosotros estamos orando, derramamos sentimientos, expresamos sentimientos, angustia, gozo, cuando estamos en su presencia, ¿vale? Dios quiere que oremos, claro que sí, porque la oración es la llave de todo creyente que abre las puertas celestiales para que Él nos escuche. Entonces, cuando nosotros oramos, nos ponemos en su presencia, en completa y total humillación ante Él para entrar en su presencia. En fin. Jesucristo, Jesús el Cristo, nos dio un ejemplo. Primeramente se los voy a mencionar y después le explico más desmenuzadamente. Pero bueno, Jesucristo nos dio un ejemplo de cómo es que podemos orar. Este ejemplo lo podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos de 5 al 14. Y dice así: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie
en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para que puedan ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué quiere decir esto? Que no oremos por presumir, porque nos vean, porque soy muy fregón, soy acá. No, eso no. También dice Jesús, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros oremos, cuando estemos orando a Dios, tiene que ser en privacidad, en nuestro aposento, en cualquier lugar, pero que tiene que estar en privado, ¿sí? A cualquier hora del día, pero en privado, para que Dios nos pueda escuchar y más que nada no tengamos distracciones, interrupciones cuando estemos orando. Dice también, y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Qué quiere decir esto? Que no digamos rezos, por ejemplo, no sé, por citar algo, algún salmo repetidamente, o sea, decir salmo sí está bien, pero no hay que decirlo repetidamente sin decir nuestra petición o nuestra acción de gracias. ¿Sí? Sale pues. Y no os hagáis semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas antes de que ustedes se las pidan. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que nosotros nos encomendemos a Dios, que oremos ante Él, Él ya sabe todas las necesidades que tenemos. Angustias, miedos, temores, peticiones, alegría, todo lo que nosotros pensamos y está en nuestro corazón, Él ya lo sabe. Él es bueno. En fin. Entonces, aquí es cuando Jesús da un ejemplo de cómo se debe orar. Todos alguna vez hemos escuchado el Padre Nuestro, ¿no? En oraciones, en lo que sea. Hemos escuchado el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danosle hoy, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la fuerza y la gloria por todos los siglos. Amén. En pocas palabras, aquí Jesús dice cómo debemos orar para darle acción de gracias a Dios, que se haga su voluntad, así como en los cielos se hace también aquí en la tierra, que nos perdone, que no nos meta en tentación y nos libre del mal, y siempre nos dé en sobreabundancia, ¿sí? Por todos los siglos, exaltando siempre al Padre. Muy bien. Entonces, cualquiera de nosotros puede orar. En general, cualquier ser humano puede orar. Cuanto más nosotros los creyentes, ¿no? Muy bien. En general, también hay 5 pasos generales, básicos, que debe incluir toda oración. Muy bien. Para que nuestra oración sea escuchada por Dios, debemos de tener estos 5 pasos, estos 5 requisitos, ¿sí? Primero, como dice el libro de Juan en el capítulo 14, versículo 13 al 14, dice en el nombre de Jesús. Todo lo que pidamos debe ser en el nombre de Jesús. Porque así dice el versículo. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo pedimos en el nombre de Jesús, será hecho. ¿Sale? La segunda está en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice, en la voluntad de Dios, ¿sí? Así dice el versículo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hacemos algo que se alinea con los planes de Dios, todo el universo se mueve para que eso suceda. ¿Ok? Porque Él lo decreta así. ¿Sí? El tercer paso está en Mateo capítulo 21, versículos del 21 al 22. Tenemos que orar con fe. ¿Sí?
la clase pasada hablábamos ya de la fe y de la esperanza, pero más profundamente de la fe. Entonces, si nosotros no tenemos fe, si no creemos, podemos decir miles de cosas, pero no va a pasar nada porque no está la fe. ¿Sale? Muy bien. El cuarto está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Dice, orar sin cesar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que debemos hacerlo constantemente. En cada momento, cada hora, constantemente, firmes, siempre, 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 agradeciendo, pidiendo, exaltando a Dios. ¿Ok? Y el número 5 está en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52, y dice persistentemente. ¿Cuál es la diferencia entre orar sin cesar y persistentemente? Orar sin cesar es que nunca te rindas, sin importar las distracciones que pudiera haber. No debes de distraerte y estar concentrado en lo que tienes, en lo que estás orando. ¿Sí? Y persistentemente es persistir siempre, cada momento, cada instante, etc. Muy bien. Y bueno, ahora sí, precisamente la anatomía, los 3 ingredientes que tiene toda oración es, primero, adoración, alabar, exaltar y darle honra a Dios. Dios mío, muchas gracias por tal, 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 tal. Darle gracias a Dios, porque gracias a Él estamos aquí. Segunda, confesión, reconocer que somos pecadores y arrepentirnos de nuestros pecados. De nada va a servir que yo reconozca si no me aparto del pecado, si no me alejo de él, o por lo menos trato de alejarme de él, ¿ok? Y 3, en el último lugar está la petición, ya sea rogar, clamar, pedir por ayuda, pedir algo en específico. Vale, pues. Entonces, muchos dirán, ok, sí, ya hice todo esto, pero no me funcionó porque no pasó nada, no sentí nada, no funcionó. Ok, bueno, pues, no digo que Dios no te ha escuchado, no, Dios siempre escucha. Pero hay ciertos obstáculos que nos impiden estar, que nuestra oración salga de nuestro cuarto y llegue a los oídos de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Bien, aquí va. 1, no sabes pedir. Esto está en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3. Permítame tantito. Ya, perdón. Entonces, en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3, perdón, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás estamos pidiendo mal. A lo mejor alguno de los 3 ingredientes que ya mencioné anteriormente, ¿sí? No lo estamos cumpliendo, y nos hace falta eso, o simplemente pedimos cosas de nuestra carne, como ya les había dicho al inicio de esta plática. Quiero cosas mundanas. Vale. El segundo obstáculo es pecados no confesados, como lo dice el libro de los Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú te confiesas como pecador, pero no te apartas del pecado, no vas a prosperar, no vas a dar el siguiente paso en la fe, ¿sí? Porque quien se aparta, quien se logra apartar de pecado, cual sea, alcanza misericordia a Dios. Alcanza su oración, los oídos de Dios. ¿Sale? En tercera es dudar de la palabra. Volvemos al libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 6 al 7, que dice así, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que se arrastra por el viento y es echada de una parte a otra. No piense, pues, que quien tal haga recibirá alguna cosa del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que si nada más decimos, Dios, quiero esto, quiero esto, quiero esto, y no sé, podemos citar versículos
bíblicos. Pero si no creemos, si no tenemos la fe, para los que tengan duda de esto, revisen el capítulo anterior de nuestra clase anterior. Si no tenemos fe, no va a pasar nada. Porque no tenemos fe. Hay que leer un poco la Biblia y los lugares en los que Jesús no hizo milagros, no fue porque Jesús no tuviera poder o porque no quisiera, sino que simplemente la gente de ahí no tenía fe en él, no le creía. Como herbario cultural, vean los evangelios. Muy bien. Entonces, perdón. Vanas repeticiones. Esto está en Mateo capítulo 6, versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Otra vez, decir lo mismo y no llegar a ningún lado. Otro obstáculo es la desobediencia a Dios. Esto es muy grave. La desobediencia a Dios. Esto está en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 9. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. En pasadas videoconferencias ya habíamos hablado de la ley, pero si no procuramos guardar su ley, sus mandamientos, sus decretos, nuestra oración va a ser abominable. Dios no la va a escuchar. Porque Él dice, o sea, tú pides mucho, pero no estás firme en mí. No me crees, no me sigues. ¿Sí? No. Así es. ¿Sale? Muy bien. Otro obstáculo es malas relaciones con la familia o el prójimo en general anulan la oración. ¿Sí? Esto está en el capítulo en la carta de primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, que dice así: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para vuestras oraciones no tengan estorbo. Perdón, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué quiere decir esto? No solamente para las esposas en general, sino para todo hermano, para toda familiar, para todo prójimo en general, tener buena relación con ellos, amándolos, queriéndolos, procurándolos, ¿sí? Si tienen problemas, ayudarles, para que Dios escuche también su oración. Si no tenemos esto, tampoco Dios nos va a escuchar, ¿sí? El penúltimo es ser desagradecido con Dios. Esto lo encontramos en el libro de los Romanos, carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 21. Dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se emparnecieron de sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, idolatría. O sea, ¿qué quiere decir esto? En pocas palabras, dejar oídos sordos. Cuando Dios ya hizo el milagro, cual sea, y no darle gracias, no darle honra por lo que hizo, Dios jamás, no jamás, pero para tu próxima oración no es poco probable de que te vuelva a ayudar, a menos de que te arrepientas y pidas perdón, ¿sí? Vale, pues. Finalmente, el último obstáculo que nos impide que Dios nos escuche es la soberbia y la vanidad. Esto lo encontramos en el capítulo de Job, en el libro de Job, capítulo 35, versículos del 12 al 13. Y dice así: allí clamarán y él no irá. Por la soberbia de los malos, ciertamente Dios no irá la vanidad, ni la mirará el omnipotente. Recordemos que Dios es un ser puro, un ser limpio, un ser perfecto. Entonces, Él no puede congeniar con el pecado, porque es lo contrario a Él. Entonces, la vanidad, el orgullo,
es enaltecerse uno mismo. Es quererse más a sí mismo que a Dios. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos eso, Dios no va a escuchar nuestras peticiones. Porque muchas veces decimos, no, pues yo puedo hacer esto porque soy muy fregón, porque yo acá, yo allá, ¿sí? Pero el ser humano sin Dios no es nada, ¿sí? En fin. ¿Qué pex? Bueno, tantito, mi computadora se trabó. Ya, perdón, lo siento. Entonces, ok, ya sé de la oración, sé lo que me impide, incluso he hecho cosas que me lo impiden. ¿Ahora qué hago? ¿Qué puedo hacer para que Dios escuche mi oración que tanto le he pedido? El ingrediente secreto es arrepiéntete. Si hemos hecho algo de los obstáculos o no estamos bien con Dios, es hora de pedirle perdón, inclinarnos a Él, pedirle perdón de a de veras, no nada más de dientes para afuera, y empezar a alejarnos del pecado, a guardar su ley, a guardar sus mandamientos, lo mejor posible que podamos. ¿Sale? Aquí les dejo una imagen que dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, Jesucristo, recordemos clases pasadas, Él no vino aquí para los santos, Él vino aquí para salvar lo que ya se había perdido, a los pecadores, ¿sí? A redimirnos a todos nosotros. ¿Sale? No puede ser, porque en verdad les pido una disculpa, pero no sé qué. Sí me le pasa a mí. Creo que a lo mejor es una señal, no sé qué. Bueno, en fin. Entonces, si vamos al al libro de Mateo, capítulo 5, vamos para allá. Versículos de 23 al 24, dice así. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, déjala ahí, tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces presenta tu ofrenda. Aleluya. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo a lo mismo. Ya que nos arrepentimos de que nos reconciliamos con Dios, si tenemos alguna deuda, conflicto, problema con algún hermano, no nada más de la iglesia, sino hermano familiar, quien sea, otro ser humano, debemos de pedirle perdón si lo ofendimos, pedirle disculpas, no por conveniencia, porque en verdad lo sintamos, y pues reconciliarnos con él, hacer las paces como le llaman, ¿no? Y Dios escuchará nuestras peticiones. ¿Ok? No puede ser, ¿por qué? Y bueno, para terminar y cerrar, esto está en el Salmo 51, versículo 10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Ya que hicimos todo eso, podemos pedirle a Dios que nos renueve, que nos dé un corazón limpio, que nos guíe, ¿sí? En su camino, porque como ya vimos, si no lo llevamos bien, las oraciones no van a ser escuchadas,
¿sí? Y más que no se vayan a ser escuchadas, Dios no va a orar. Por falta de fe, porque no estamos bien con Él, porque no estamos bien con algún hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Dios tiene el poder de hacerlo, de guiarnos y sobre todo de renovarnos, ¿sí? Solamente pedid y se os dará. ¿Sale pues? Pues ya, eso sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda, pregunta, queja, sugerencia, aclaración. ¿Alguien quiere agregar algo? Siéntate en confianza de agregarlo. Adelante. Ya van. A mí me gustaría agregar algo. Que como, bueno, todas las preguntas pueden tener 3 respuestas. Puede ser un sí, puede ser un no, o puede ser un sí, pero ahorita no es el tiempo. Así que hay que ser pacientes. O sea, esas son las 3 posibles respuestas que también nos puede dar Dios. Que a veces el que nos diga que no a algo no significa que sea porque Él no nos ame, sino porque no va conforme a su plan, como lo mencionaste, Abner. Y el sí, porque va conforme a la voluntad de Dios, y el sí, pero ahorita no es el momento, porque no es el plan así. Y ahorita se me vino a la mente la historia de Jesucristo cuando está previo a la crucifixión, cuando estaba sudando sangre en el Jardín de los Olivos. Él vino como hombre y vino a sentir todo, ¿no? Entonces, él clamó a Dios y le pidió en oración que si era posible pasar de él esta copa, ¿no? Porque ya sabía que lo que le iba a pasar, y para que sudara sangre, imagínense cómo estaba la situación, ¿no? La aflicción del cuerpo, ¿no? Del espíritu y del cuerpo. Y le pide eso a Dios Padre y no recibió respuesta, ¿no? A veces va a haber momentos donde no vamos a recibir respuesta porque estamos en medio de la prueba. Y estando en medio de la prueba, no es que Dios no esté presente, Dios está observando, pero está viendo, está como cuando el maestro está viéndonos en el examen, ¿no? Está ahí, pero no nos puede ayudar en ese momento, está viendo a ver qué estamos haciendo y qué decisiones vamos a tomar. Entonces, esa parte a mí me parece muy fuerte, ¿no? Que a su mismo hijo no le contestó en ese momento de prueba, ¿no? Entonces, eso quiere decir que a veces a nosotros en medio de la prueba también no tiene por qué contestarnos inmediatamente, ¿no? Y yo creo que otro punto muy importante es cuando la vanidad, porque somos seres vanidosos, todos los seres humanos, y sobre todo el humillarnos, ¿no? Porque también, es que no recuerdo, estaba buscando, pero no recuerdo dónde está, me imagino que debe de estar en Mateo, cuando cuenta la historia Jesucristo del publicano y del cobrador de impuestos, ¿no? Que el publicano va, se sube al monte y ora, ¿no? Y dice, ay, Señor, que un fariseo. Al final de cuentas, los fariseos eran estas personas creyentes, entre comillas, que le ponían un peso en los hombros a los creyentes muy fuerte, porque no eran capaces ellos de cumplir la ley, pero ellos sí exigían que la gente cumpliera la ley. Entonces, por eso viene este ejemplo, que sube un fariseo al monte a orar